tipos de ecuaciones y formas de resolver. ¿Sí? Tipos de ecuaciones y formas de resolver. Tengo una clasificación, no es exactamente una clasificación, pero las puedo distinguir. Ecuaciones de primer orden. Se pueden presentar de muchas formas, se pueden presentar de esta forma, que está acá. Esta que está aquí es la más usual, esta que está acá también, estas dos. Hay unas que son ecuaciones de variables separadas. Ecuaciones de variables separadas. Ecuaciones lineares. Ecuaciones exactas. Yo diría que esas son las que sabemos resolver. Lo que pasa es que además conocemos otras que mediante un cambio de variable se convierten en una ecuación de este tipo. Entonces aquí aparecen las ecuaciones homogéneas. Aparecen las ecuaciones de Bernoulli. Y claro, aparecen unas que se llaman ecuaciones de Riccati. Las tres de arriba, insisto, las tres de arriba son ecuaciones que, como básicas, que sabemos resolverlas, cómo se resuelven, y las tres de abajo son ecuaciones que conocemos el cambio de variable y para convertirla en alguna de estas. Profesor, ¿se puede hacer un paréntesis? Que la ecuación de variables separadas es la típica como X y esa, ¿cierto? ¿No? La ecuación de variable separada es la que resolvimos cuando hicimos la ley de enfriamiento de Newton. Ya. La que hicimos cuando hicimos crecimiento de poblaciones, sí. Ya. Y las ecuaciones lineales, estas que tienen como la derivada, como que vamos como calculando muchas y después cuando ponemos el punto, como que podemos calcular esa. En la clase pasada hablamos de ecuaciones lineales, ¿sí? Sí. Que tenían una forma especial. La ecuación lineal de primer orden es de esta forma. Pero me estoy adelantando, ¿no? Y' más b de x por y es igual a c de x. El a de x y el b de x y el c de x son funciones que dependen solo de x. ¿Sí? Ya. Ya, pero me estoy adelantando con eso. Ah, perdón, es que como era como para hacer un panorama antes de general. Y las Ya, como decía entonces, esas son las ecuaciones de primer orden y bueno, vamos a ver las primeras, son súper fáciles de resolver. La ecuación de variables separadas. Esa es la ecuación de variables separadas. Es una ecuación que tiene esa estructura de y de x. Ya, que esta forma de x es igual a, ¿cómo dice? F de x g de y. Y para resolver esa ecuación, y la matamos de una, para resolver esa ecuación lo que hago es separar variables. Para resolver, separar variables. Como ya lo hicimos con la ley del enfriamiento de Newton, como ya lo hicimos con el crecimiento de poblaciones. Esto es di partido por g de y. Al menos en un dominio donde el g de y no sea cero. Es igual a f de x
por dx. Esto es en un dominio donde g de i no es 0. Lo paso dividiendo y claro, necesito que ese g de i no sea 0 y luego integrarlo, ¿no? Luego integrar. Ya lo he usado, ya lo dijimos varias veces en la clase pasada. Lo que tengo aquí son dos diferenciales iguales. Y si tengo dos diferenciales iguales, las funciones son iguales salvo una constante. ¿Y cómo recupero las funciones? Integrando, ¿sí? En este tipo de ecuaciones, lo más difícil que pudiera ocurrir son las integrales. Hay ejemplos. Yo decía que lo más difícil que podía ocurrir eran los ejemplos. Eran las integrales. Cada una de estas es de variables separadas. En la primera, el de i de x ya está escrito como aparece ahí. En la segunda hay que factorizarlo, ¿sí? Ejemplo. Uno de i de x es igual a x por 1 más y al cubo. Decía que lo más difícil era calcular las integrales. Entonces, separar variables. Las y para acá, las x para allá, entonces me queda de ahí el de x, no, de y partido por 1 más y cubo, es igual a x de x. X de x. Y luego integramos. La integral de y partido por 1 más y cubo es igual a la integral de x de x. Y la integral de x es x cuadrado medios más una constante. Esto es más complicado. Ese es más complicado. Es más complicada, pero la verdad es que... arriba. ¿Ah? No quiero distraerme en la integral. Quiero el método de resolver. Así que 1 partido por 1 más y cubo es lo mismo que 1 partido por 1 más i. 1 partido por 1 más i por 1 más i cuadrado. Más i cuadrado así. Me parece que ese es menos. 1 menos i más i se van. I cuadrado menos i cuadrado se van. Y este con este, ahí está, ¿sí? Y separar. Si alguien quiere hacer esa integral, entonces haga eso, separe en fracciones parciales, así como está ahí. Hay que encontrar el A, el B y el C que aseguran eso. Yo, la verdad, no quiero distraerme en esa integral porque voy a demorar un rato. Voy a hacer una más sencilla. Esta que está aquí es más sencilla. Quiero resaltar el método. Y no quiero quedarme pegado a un integral. Así que el segundo era de i de x, ejemplo 2.
y de x es igual a 2x más xy. 2x más xy partido por 1 más y cuadrado, ¿sabes? Y cuadrado más 1. Y cuadrado más 1. No está exactamente escrita de esa forma, pero uno puede factorizar y va a quedar de esa forma. Así que esto es lo mismo que x factor de 2 más y partido por y cuadrado más 1. ¿Ya? Y separar variables. Entonces las y a un lado, las x al otro, de manera de que uno quede con dos diferenciales. Así que aquí tengo y cuadrado más 1 partido por 2 más y por di. Y esto es igual a x de x. Hay que decir que en algún dominio donde di no sea menos 2. En un dominio donde i es distinto de 2, de menos 2. ¿Ya? Ese integral sale, ¿no? Sale como rápido ese integral, ¿no? Ese integral sale, ¿no? Ese integral sale. ¿Alguna vez, bueno, esa me deja más pegado que esta, ¿no? Esta yo creo que sale más rápido. ¿Alguna vez hicieron división de polinomios? Sí. ¿Alguna vez hicieron división de polinomios? Sí. Entonces, cuando el grado de arriba es más grande que el grado de abajo, uno divide. Entonces uno dice, ¿por cuánto hay que multiplicar i para llegar a i cuadrado? Por i. Entonces me queda i cuadrado más 2i. Y uno resta. I cuadrado menos i cuadrado se van, menos 2i más 1. ¿Por cuánto hay que multiplicar i para llegar a menos 2i? Por menos 2. Entonces me queda menos 2i menos 4. Y resto. Entonces este y este se van, este y este queda seco. Y este es el resto de la división. Y uno para la división cuando el grado de este es menor que el grado del divisor. Y listo. Y por lo tanto, integrando, me va a quedar así, la integral de i cuadrado más 1 partido por 2 más i es igual a la integral de x de x. Pero esta integral la podemos escribir de esta forma. La integral de el i cuadrado más 1 es este por este más este. Así que me queda i más 2 por i menos 2 más 5. Partido por 2 más i. De ahí. Profesor, Y este paréntesis está... Ya, ¿qué pasa? disculpe, es que sabe que no sé por qué ahí da 5, me perdí un poco. Ah, Que se resta lo de abajo. a ver, separábamos variables y llegábamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí argumentábamos eso de que tengo dos diferenciales iguales y las funciones son iguales, sale una constante. Y cómo recuperar las funciones integrando y llegamos aquí. ¿Sí? Pero esta integral yo la conozco, x cuadrado medio, no hay problema, pero esta hay que trabajarla. Esta que está acá. Entonces para trabajar esa, lo que necesito es dividir los polinomios. ¿Sí? Así como está ahí. Es como la división de enteros, ¿no? Entonces el i cuadrado más 1 es este por este más el resto. ¿Sí? Y esto que está aquí arriba es el i Pero cuadrado el más resto, 1. ¿por qué da 5 si es más 1 menos 4? Porque es se resta menos lo de menos abajo. 4. Menos 4. Ah, menos 4, ya. Pero Sí, están menos, uno menos. y el otro. Ya. Es como cuando uno divide números enteros. ¿Eh? Cuando uno divide números enteros, lo que pasa es que la resta la hace mentalmente. ¿No? 243 dividido por 4
Entonces uno dice, ¿por cuánto? Bueno, 24. ¿Cuántas veces cae el 4 del 24? 25. ¿Cuántas veces cae el 4 del 24? 6 veces y sobra 1, dice uno, ¿sí? Ya hizo la resta ya, ¿sí? Entonces uno dice 6 veces, 6 por 4, 24, y uno hace la resta mental, entonces queda 1, y después baja este. Es lo mismo que hacemos allá, ¿no? Solamente que no lo hacemos mental, ¿sí? Y esto es igual a x cuadrado medios más una constante c. Y esta integral que está acá, bueno, la separo en una suma. Esto que está acá partido por 2 más i, y después 5 partido por 2 más i. Eso queda, vamos a ver si cabe acá, esto queda así. I más 2 por i menos 2 partido por 2 más i, pero el i más 2 se simplifica. Me queda i menos 2 más 5 por 2 más i. ¿De acuerdo, no? Sí. Y eso es igual a x cuadrado medios más c. Y esto se puede, yo sé integrarlo y esto también sé integrarlo, así que murió el tema, ¿sí? Entonces eso queda i cuadrado medio menos 2i. I cuadrado medio menos 2i más el logaritmo natural de, no, más 5 veces el logaritmo natural de 2 más i. Más 5 veces el logaritmo natural, el valor absoluto de 2 más i es igual a x cuadrado medios más una constante. Se ve como feo. A uno le gustaría despejar i en función de que decir, por ejemplo, i es igual a x cubo más los logaritmos de x cuadrado más 1. Eso le gustaría, pero no siempre es posible. Despejar i en función de x puede ser re difícil ahí, ¿no? Uno se conforma entonces con eso y dice que las soluciones están definidas implícitamente en esa relación, ¿sí? Voy a multiplicar por 2 solamente para que no hayan fracciones. I cuadrado menos 4i más 10 logaritmo de 2 más i, así, es igual a 2 es x cuadrado más 2c, k. C es igual a, k es igual a 2c. ¿Hay que transformar ese coeficiente o lo mismo? ¿Cómo? ¿Hay que transformarlo? No para nada, es para que se vea bonito, ¿no? Ya. Podemos seguir poniendo C nomás. Sí, puedo seguir poniendo 0, yo no quiero complicarme, así que puedo 12 para 0 más, ¿sí? No hay problema. Este valor absoluto tiene que ver con el hecho que van a haber soluciones cuando el i es más grande que 2 y van a haber soluciones cuando el i es más chico que 2. Entonces, si uno hace un plano, ¿sí? Aquí está el eje y, y aquí está el eje x, aquí está x igual 2. Van a haber soluciones de este lado, no sé cómo sean exactamente, asintóticas, para arriba, para abajo, y van a haber soluciones en este otro lado, ¿sí? En el 2 no, entonces van a haber soluciones para acá y para allá, ¿sí? Y eso tiene que ver con ese valor absoluto que está ahí. De hecho, cuando pasamos dividiendo, dijimos en un dominio donde el i no sea menos 2, menos 2, no 2. Entonces es menos 2 aquí. Aquí no puede ser menos 2. Así. Aquí está el menos 2. Y igual menos 2. Este es el eje y. Este es el eje x. Entonces van a haber soluciones acá arriba. No sé cómo son exactamente, ¿eh? Y eventualmente pudieran haber soluciones acá. ¿Sí? Claro, es una familia de soluciones, porque ahí está el KS que va a salir muchas, infinitas soluciones. Seguramente si alguien me dice, mira, pero yo quiero aquella que pasa por el 1,1, por ejemplo, entonces voy a elegir esta que es la que pasa por el 1,1. ¿Sí? Y esta va a ser mi solución, la que va a cumplir la ecuación diferencial y que además pasa por el 1,1. Ya, yo decía que
las ecuaciones de variables separadas son fáciles de resolver, salvo quizás el tema de la integral. Ahí tengo una. Tengo una resuelta, así que esa que está ahí. Como ya saben, tienen que separar variables, así que el de ahí para la izquierda, el de x a la derecha. Y ahí tiene una condición inicial, que v de 1 tiene que ser 1, a diferencia del anterior que no tenía esa condición. Ahí está, ese es el camino. Es la repetición de lo que ya hicimos. Ese i que está allá pasa dividiendo y por lo tanto estoy trabajando con la condición de que aquí no puede ser 0. El x tampoco puede ser 0 porque está acá, abajo, así que ni el i ni el x son ceros. Y bueno, el i pasa dividiendo y tengo dos diferenciales que son iguales y por lo tanto las funciones son iguales y las recupero integrando. Y la integral de 1 partido por i es logaritmo del valor absoluto de. Y esta otra, bueno, aquí está, 2x más 1 partido por x. 2x cuadrado partido por x, eso es 2x más 1 partido por x. Y esa es x cuadrado más logaritmo de valor absoluto de x. Porque el x no puede ser 0 y porque el y no puede ser 0. Entonces el plano se divide en 4 pedazos. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y el cuarto. Van a haber soluciones. Van a haber soluciones acá. Van a haber soluciones acá. No, son las mismas funciones. Van a haber soluciones acá, van a haber soluciones por aquí y van a haber soluciones por acá. Pero de todas, yo quiero aquella que cumpla esta condición. Entonces, tengo la solución acá, el logaritmo del valor absoluto de i es igual a esto. No necesito despejarlo, el logaritmo de i podría aplicar el exponencial pero para despejar, pero no, la verdad es que no lo necesito. Cuando el x sea 1, yo quiero que el y sea 1, y con esa condición voy a obtener 0. Así que apliqué exponencial, aquí apliqué exponencial. Me queda valor absoluto de i, me queda e elevado a x cuadrado por valor absoluto de x por e elevado a c, una constante de aquí. ¿Sí? ¿Alguien podría alegar por el valor absoluto? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde se fue? Apliqué exponencial aquí y lo pude despejar y en función de x. Entonces la exponencial de esto es la exponencial de x cuadrado, ese que está ahí, por la exponencial de este. Debiera quedar el valor absoluto de x, debiera quedar, ¿no? Y la exponencial de este que aquí le puse m. ¿Por qué no está el valor absoluto? ¿Por qué me lo comí? En rigor debiera quedar algo así como esto. Profe. No creo en esto porque son comentarios de eso que está ahí. Tengo valor absoluto de i es igual a m por e elevado a x cuadrado por valor absoluto de i. ¿Por qué puedo sacar el valor absoluto? Una pregunta, pero ¿por qué estamos evaluando en x igual a 1? Porque la piratería dice, ¿no? Es que arriba piden... Ah, que ya entendí. Perdón. Y de Claro, uno sea sí. uno, ¿sí? La razón, ok. ¿Sí? Otra consulta. En el ejercicio anterior, en la parte de i, al resolver la integral no se pone constante. ¿Por qué? Tú también, ¿no? No puede. Oh, lamentable, ¿eh? Porque si pongo una constante a un lado y una constante al otro, Ah, se van a eliminar. las puedo juntar en una sola. Ah, ya. ¿Sí? ¿Y ¿para qué va a tener C1 más C2? Le pongo una letra, ¿no? ¿Sí? Ah, no, pero no, ya. Ese es un argumento, y el otro argumento es que si dos funciones tienen la misma derivada y aquí arriba, bueno, era el mismo diferencial, así que si dos funciones tienen la misma derivada, son iguales, salvo una constante. Entonces el f es igual a g de x más c, en un solo lado, no en los dos lados. ¿Sí?
Así que hay dos razones en realidad para... me gustaría saber, es lo que hago, ¿por qué puedo sacar el valor absoluto y trabajar solamente con está ahí? El valor absoluto lo que aporta acá es un signo más o un signo menos, ¿estás de acuerdo? Un signo más o un signo menos. ¿Sí? Dependiendo de dónde está X, dónde está Y, si está en el primer cuadrante, si está en el segundo cuadrante, pero va a ser un más esto o menos esto. Lo que yo digo es que este M se encarga del signo. Este M se encarga del signo. ¿Sí? Porque va a quedar así, va a quedar Y es igual a más M por E elevado a X cuadrado por X, o va a quedar así, menos M por E elevado a X cuadrado por X. Lo mismo de antes, porque no voy a poner menos M, le pongo M nomás. Es una constante, ¿sí? El mismo argumento de antes, ¿eh? ¿Sí? Igual que acá, ¿eh? Entonces lo que yo digo es que la M, cuando estamos en esta situación de estarse multiplicando, que la M se encargue del signo, y eso me autoriza a escribirlo de esta forma. Así. Pero yo no quiero la familia de curvas que resuelve la ecuación diferencial, yo quiero aquella que pasa por el 1, 1. Entonces lo que hago es evaluar el 1, 1, cuando el X vale 1, el Y vale 1. Y me queda esto, me queda 1 es igual a M por E elevado a 1, M es igual a E a la menos 1, y esta es la solución. La solución, este menos 1 no está acá arriba, está aquí abajo, multiplicando, es el M que está aquí, es el M que está aquí. Eso está mal escrito. Aquí, menos X por E elevado a X cuadrado, esa es la solución. Y es igual a menos X por E elevado a X cuadrado. Si lo están copiando ahí, arreglenlo, yo lo voy a arreglar antes de subirlo a aula. Así que las de variables separadas de verdad no tienen ninguna magia, no hay ninguna magia, salvo que eventualmente podría ser una integral media complicada. ¿Sí? Profe, pero ¿por qué queda el signo delante? Si es M es la exponencial a la menor. Que elevado a menos 1. Oh, verdad, pues tienes razón. Tienes razón y yo estoy mal, ¿no? ¿Sí o no? Porque el M vale E a la menos 1. Entonces aquí tengo que poner E a la menos 1, X, si yo estoy mal. Seguro que me lo digan. E a la menos 1, X por E elevado a X cuadrado. Yo estoy mal, eso está bien. Potencia de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Está bien. Pero entonces, perdón profesor por la pregunta, pero como que ahí un poquito, si uno no se acuerda de que transformó la M, como que se dispara en el zapato, como porque la transformamos como para no olvidarnos de ella, pero de repente como que la tuvimos que necesitar para poder hacer la ecuación final. ¿Qué cosa la transformamos? O sea que al final M era igual a Elevado a menos 1. elevado a menos 1. Sí. Entonces, ¿por qué como que después la transformamos primero para desaparecerla y después la volvemos a transformar para atrás, ¿no? No, lo que hacemos es, tenemos una familia de soluciones de la ecuación diferencial, una familia grande, esta que está aquí, Ya. una familia gigante. Pero yo no quiero toda la familia, yo quiero aquella que pasa por este punto, el 1, 1. Y lo que hago entonces es evaluar cuando el Y vale 1, el X vale 1, entonces me queda que M es igual a E a la menos 1. ¿Sí? Ah, ya, Este ahora M es el que asegura que esta solución es solución de la ecuación diferencial y además pasa por el 1. Ahora entendí. Sí, perdón. Ya, yo me equivoqué, eso está bien. Otra, pero es repetir lo mismo. Esto queda en aula, así que esos ejercicios quedan como ejercicios. Ecuaciones lineales de primer orden. Aquí está la forma, habíamos hablado de las ecuaciones lineales en general en la clase pasada, pero la de primer orden es de este tipo, así se escribe. Uno pudiera decir que esa es la forma normal de la ecuación de primer orden. El A, el B y el C tienen que ser continuas,
Las funciones continuas son integrables, por eso se pide que sean continuas. Y yo voy a trabajar con esta. ¿Ya? ¿Cómo llego de esta aquí? Bueno, divido por ADX. ¿Sí? Divido por ADX y claro, en un dominio donde el ADX no sea 0 voy a tener una cosa de este tipo. ¿Sí? Y esta es lo que voy a llamar la forma normal. Esta es la ecuación general de la ecuación lineal de primer orden y esta es la forma normal. Y sobre esta voy a trabajar. ¿Ya? Así que con eso voy a resolver una cantidad enorme de ecuaciones que son las de lineales de primer orden. ¿Se entiende que yo puedo pasar de aquí a acá dividiendo por ADX? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, no, no. Si divido por ADX, no lo escriban esto, ¿eh? Me queda ahí prima. Tengo que hacerlo en un lugar donde el ADX no sea 0, ¿no? Así que tengo esto, observación. BX igual a BX partido por La ADX. forma general. La forma general de la ecuación lineal de primer orden. ADX. Primer orden Lo que están viendo es aquí, ADX por I' más BDX por I es igual a CDX, donde A, B y C son funciones continuas. Entonces, en dominios donde ADX no es 0, distinto de 0, entonces yo puedo dividir. En el dominio se tiene, puedo dividir, dije, y voy a dejarlo así. I' más BDX partido por ADX por I es igual a CDX partido por ADX. ¿Sí? Y va a quedar de esa forma. Y llamaremos forma normal, uno dice que está normalizada la ecuación cuando está escrita de esta forma. Llamaremos forma normal. La ecuación lineal de primer orden. Esta. I' más CDX por I es igual a QDX. Y esa es, sobre esa es la que voy a trabajar, porque sobre esa voy a tener una fórmula para resolver la ecuación lineal de primer orden. Y como es una fórmula, en esa fórmula va a aparecer el PDX, y en esa fórmula va a aparecer el QDX, pero el PDX se refiere a este PDX cuando la ecuación está normalizada, y a este QDX cuando la ecuación está normalizada. Queremos resolverla. Pero antes de resolverla vamos a hacer lo siguiente. Para resolver previamente observar. E elevado a la integral de PDX de X por I, así. ¿Cuál es la derivada de eso? El I es una función que depende de X, ¿eh? Así que esta es la derivada de un producto. Es la derivada de un producto, es la derivada de este.
Entonces la derivada de la exponencial es la misma exponencial, e elevado a la integral de p de x de x por la derivada de lo de arriba. ¿Sí? Y la derivada de lo de arriba es p de x. P de x por este queda igual, el que está ahí queda igual. Más, ahora este queda igual, elevado a la integral de p de x por la derivada de este que es y'. Ahí. Y eso es lo mismo que esto. E elevado a la integral de p de x por... Factoricé por este exponencial. Así que me queda este y' que está aquí. Y' más el p de x por y. Así que esto que está acá, esto que está acá solito, es casi una, ¿cómo se dice? Una derivada completa. Casi la derivada de una función. Cuando la multiplico por esto, es la derivada de una función. Así que hacer, y tengo así, ¿no? Tengo y' más p de x por y es igual a q de x, y voy a multiplicar esto. Yo tengo voy a encontrar una fórmula, así que si uno quiere repetir eso cada vez que resuelve una ecuación lineal, no hay problema, pero yo voy a usar la fórmula, ¿sí? Entonces yo decía que cuando multiplico con esto, lo que tengo es una derivada completa. Así que voy a multiplicar por esto. Este es el p de x que está aquí, este p de x, cuando está normalizado. Entonces cuando está normalizado me queda e elevado a la integral de p de x por y' por más p de x por y es igual a e elevado a la integral de p de x por q de x. Así. Lo único que hice fue multiplicar por este factor, este que está acá. Sabiendo que una vez que multiplico por este factor, lo de acá es una derivada. ¿Sí? Es esa derivada. Y eso que está allí, al lado izquierdo, eso que está ahí es la derivada respecto de x de e elevado a la integral de p de x por y. Y al lado derecho quedó lo mismo, p de x por q de x, ¿sí? Este de x pasa multiplicando acá y me queda aquí así, el diferencial de esta cuestión grande este de x pasa multiplicando, así que me queda e p de x, q de x, ¿sí? Tengo dos diferenciales iguales, entonces las funciones son iguales, salvo una constante, integro, y la integral de esto, la integral del diferencial de una función es la función. Así que lo que queda aquí es e elevado a la integral de p de x por y es igual a la integral de esto más una constante, porque son iguales salvo una constante. Así que me queda la integral de e elevado a la integral de p de x por q de x más una constante. Tengo que poner esa constante allí, en ese minuto, porque después lo que hago es pasar este dividiendo. Y ese número y ese factor que cuando paso dividiendo tiene que multiplicar a la constante. ¿Sí? Así que, por lo tanto, y es igual a 1 partido por e elevado a la integral de p de x, factor de la integral de e elevado a la integral de p de x
q de x, y aquí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Algunos esto lo ponen de otra forma, lo ponen e elevado a menos la integral de p de x y es lo mismo, ¿sí? Pero es una fórmula, ¿se fijan? Y al final sabemos resolver todas las ecuaciones lineales de primer orden, salvo, claro, que de pronto esas integrales pudieran ser requete feas, ¿sí? Una fórmula. Allá abajo está la fórmula. Aquí puse 1 partido por esa exponencial, ahí está e elevado a menos p de integral de p de x de x, es lo mismo. Es una fórmula. Así que lo único que hay que hacer es recordarse la fórmula, nada más que eso. Profe, una consulta, ¿de dónde sale el C? Desde aquí yo digo que, no, desde aquí. De aquí tengo dos diferenciales iguales. Este es un diferencial y este es un diferencial. ¿Sí? Tengo dos diferenciales iguales o, groseramente, tengo dos funciones que tienen la misma derivada. Si dos funciones tienen la misma derivada, entonces esas dos funciones son iguales, salvo una constante. Y ahí aparece esta constante. Entonces, esta función y esta función son iguales, salvo una constante. ¿Sí? Y ahí aparece el C. Listo. Ese C puede aparecer de dos formas, ¿eh? Cuando uno integra, cuando hace una integral indefinida, entonces aparece el más C de la integral, ¿sí? La constante de la integración. Perfecto. ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Cómo se llama? Sí, tengo un poco de frío en la pierna. ¿Ah? Yo imagino que ustedes, igual que yo, voy a jugar la fórmula, no voy a repetir el mecanismo todo el tiempo. Así que Vamos todos para allá. es una fórmula y, como decía, lo que puede ocurrir es que la integral sea complicada. Ahí está Pero la no nos va a poner integrales proporción. complicadas. ¿Cómo? Pero nos va a poner integrales complicadas. Me parece que en la prueba no hubo ninguna integral complicada, ¿no? No. Ya, listo. Esa. Rara, si una integral. No. Esta es una ecuación lineal de primer orden. Aquí está normalizada, entonces, ¿sí? Está normalizada. Este es el p de x, el que acompaña aquí. Este es el q de x. Así que si uno quiere resolver, bueno, puede ser un poco violento. Y prima más 2xy es igual a 2x por elevado a menos cuadrado. 2x por elevado a menos x cuadrado. Sí, ahí está. Ocupemos la fórmula que hay más nomás, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a repetir de nuevo? Ahí está, esto es de aquí, usando la fórmula, así, cochinamente. Fórmula. De aquí es igual a e elevado a menos la integral de p de x. P de x es el 2x. Cuando la ecuación está normalizada, este es p de x y este que está acá es q de x. Cuando la ecuación está normalizada. Así que e elevado a menos la integral de p de x, 2x de x. 2x de x, factor de la integral de e elevado a la integral de p de x, y p de x es 2x de x, por q de x, 2x por e elevado a x cuadrado a menos x cuadrado de x más
la constante C. Recuerden que esa constante tiene que estar multiplicándose con este factor, porque cuando integré, llegué a la conclusión de que estas dos funciones eran iguales a una constante, y después, en un acto posterior, agarro esto y lo paso dividiendo. Así que este factor tiene que multiplicar al C también. Si no van a obtener a lo más una solución, y no la familia de las soluciones. Listo. Esta primitiva es x cuadrado. Así que esto es e elevado a menos x cuadrado, factor de, aquí es x cuadrado acá, la integral de e elevado a x cuadrado por 2x por e elevado a menos x cuadrado por dx más c, así. Y este que está acá, junto con este que está acá, potencia de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes, x cuadrado menos x cuadrado es 0, e elevado a 0 es 1. ¿Sí? Así que me queda la integral de 2x. Esto es e elevado a menos x cuadrado por la integral de 2x de x más esa constante, y esto que está acá es e elevado a menos x cuadrado por x cuadrado más 0. Ahí está. Esa es. Ahí está la familia de todas las soluciones. Aquí no hay ninguna condición de que me digan, mira, yo creo que pase por el punto 0,4. No, aquí está la familia completa. Está esa. Y esa no está normalizada. Pero uno debiera decir, desde la ecuación, uno debiera decir que el x no puede ser 0. ¿Sí? Porque está en el denominador, así que el x no puede ser 0. Y seguramente entonces van a haber soluciones cuando el x es más grande que 0 y van a haber soluciones cuando el x es más chico que 0. Así que el paso inmediato para resolver esa es normalizar. Porque tengo una fórmula, pero la fórmula funciona con la ecuación normalizada. Típico por aquí. Así que ejemplo. Uno partido por x por prima, y después dice menos 2 partido por x cuadrado por y es igual a x coseno de x. Es igual a x coseno de x. Típico por aquí. En todas estas cosas, todas estas cuestiones lo más complicado de pronto va a ser integrar nomás, ¿no? Así que previo normalizar, eso es lo primero. Entonces me queda multiplico por x, me queda y prima menos 2 partido por x por y, multiplico por x, así que me queda x cuadrado por coseno de x. Ahí está. Con esta condición, por cierto. Y ocupamos la fórmula. Algunos estudiantes lo que hacen es separar la integral de e elevado a menos la integral, calcular esa integral pequeñita primero y después la ponen dentro de la fórmula. Así que un camino posible es calcular esa integral pequeñita primero. Observar que la integral de menos p de x, integral de p de x, es igual a la integral de menos 2 partido por x.
de x. Y este es menos 2 logaritmo de x así, menos 2 logaritmo de x así. Aquí habla de que van a haber soluciones para el lado de las x mayores que 0 y van a haber soluciones para el lado de las x menores que 0. Y por lo tanto, la solución es y igual a e elevado menos la integral de p de x, menos 2 partido por x, así, menos 2 partido por x de x, factor de la integral de e elevado a la integral de p de x, pero p de x vale menos 2 partido por x, por q de x, x cuadrado coseno de x, más una constante c. Pero uno ya hizo esa integral, ya la hizo, así que me queda e elevado a 2 logaritmos de 2 logaritmos del valor absoluto de x, ¿sí? Por, aquí me queda e elevado a menos 2 logaritmos de x, así que me queda la integral de e elevado a menos 2 logaritmo de x, así, por x cuadrado por coseno de x más una constante c. Así que algunos alumnos hacen eso de por separado, calculan esto y después lo meten dentro de la fórmula. ¿Cuánto vale esto? Dos x. X, valor absoluto de x al cuadrado, ¿les parece? Sí. Por esa propiedad del logaritmo que agarra ese y lo pone como exponente de acá. Pero poner el valor absoluto de x al cuadrado es lo mismo que poner el valor, es lo mismo que poner x cuadrado, ¿no? ¿Sí? Porque el valor absoluto, el signo más o el signo menos al elevarlo al cuadrado se pierde. Así que aquí voy a poner x cuadrado y aquí voy a poner x elevado a menos 2. También el valor absoluto que debiera estar acá, aquí hay un valor absoluto, logaritmo de x así, va a quedar x elevado, valor absoluto de x elevado a menos 2, pero la misma historia, ¿sí? Así que Linda la bolsita. entonces dije que era x cuadrado acá Ay, me encanta. por la integral de x elevado a menos 2 por x cuadrado por coseno de x más una constante c, x cuadrado por, estos dos se cancelan y la primitiva del coseno es seno, así que seno de x más y ese es el resultado. Ahí está. Como ven, no tiene ninguna magia salvo la integral, que en los dos ejemplos que di la integral era bastante sencilla. Así que aquí vamos a darle más vueltas a las ecuaciones lineares. Ya sabemos resolver. Tengo una fórmula para resolver. Las de variables separadas, ya sé cómo se resuelven. Veamos esto. Las ecuaciones exactas. Ahí está la definición. En alguna parte. Gradiente de una función, ¿saben, no? ¿Sí? Entonces, esta ecuación que está acá, voy a decir que es exacta cuando existe una función que va de u en r, el u está dividido en r2, de clase S1, quiero que las derivadas parciales sean continuas, eso quiero. Tal que
esta m que está acá corresponda a la derivada de f respecto de x, y esta n que está acá corresponda a la derivada de f respecto de y. Cuando ocurra eso, yo voy a decir que la ecuación es exacta. ¿Sí? La gracia de la ecuación es exacta es que sabemos resolverla. Esa es la gracia. ¿Sí? Así como sabemos resolver las lineales, así como sabemos resolver las de variables separadas, las exactas también las sabemos resolver. Así que esa es la definición. El gradiente de f es esta m, la derivada respecto de x, m, y la derivada respecto de y, l. Tengo ejemplos de cuestiones exactas, ¿no? Me parece que me devolví demasiado. Ah, Sí. Me devolví mucho. ah, Espero que no sea tan grave. pero con coordenadas. O es muy grave. Claro, porque en R2 y en R3, ¿cachai? Ya. Aquí está la definición. Perfecto. Ahí está la definición. Y ese que está ahí abajo, el ejemplo. Está aquí. El m es el que acompaña al de x. El n es el que acompaña al de y. Yo digo que es exacta porque sé que existe esta función que al derivarla respecto de x me da eso, y por y elevado a xy, y que al derivarla respecto de y me da esto. Por esa razón digo que es exacta. ¿Sí? Cuando ocurra eso voy a decir que la ecuación es exacta. Nada más por el momento. ¿Sí? La derivada de f respecto de x es el m que está aquí, este es el m, y la derivada de f respecto de y es el n que está aquí. Y insisto, cuando eso ocurra, yo voy a decir que la ecuación es exacta. La voy a reconocer como una ecuación exacta, entendiendo de que las exactas yo sé resolverlas. Un problema mayor, de verdad mayor, es que cuando uno tiene 10 ecuaciones diferenciales en primer orden, es clasificarlas. Es decir, esta es exacta y la resuelvo de esta forma, esta es lineal y la resuelvo de esa forma, o esta es de variables separadas y la resuelvo. No siempre es fácil clasificarla. Aquí también tengo una ecuación exacta. Sé que es exacta porque conozco esta función que al derivarla respecto de x me queda la derivada del coseno de x menos seno de x, con ese menos da más. Así que al derivarla respecto de x me queda seno de x coseno de y, que es lo que está ahí arriba. Es ahora mejor. m. El m que acompaña de x. Y que al derivarla respecto de y, eso me da coseno de x por seno de y, que es lo que está acá. ¿Sí? Por eso sé que es exacto. Y bueno, es un ejemplo que yo traigo preparado, así que yo sé que es exacta. Por esa razón, claro, el problema nuestro y el problema de usted es reconocer una ecuación exacta. ¿Qué me he cortado ahí? El problema de ustedes va a ser reconocer una ecuación exacta. Esta es la derivada parcial de la función x, que es la derivada parcial de la función. Así que después de la definición y después de los ejemplos, pongamos esta observación. La definición dice que el gradiente es igual. Si esta ecuación m de x, y por dx más n de x, y por dy igual 0 es exacta Después, en una región, ¿dice algo de región? Sí, es una región U de R2. Eso implica o eso significa que existe una función, ahí le llamé f, sí, le llamé f, una función f que va desde U, su conjunto de R2, claro,
en R, derivable, tiene que admitir derivadas parciales, ¿no? Tal que la derivada de f respecto de x es igual a m de xy, y la derivada de f respecto de y es igual a n de xy. ¿Qué pasa si este lo derivo ahora respecto de y este lo derivo ahora respecto de x? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda cuando derivo este respecto de y este respecto de x? ¿Cómo queda el resultado? En alguna parte del curso de cálculo diferencial, cuando vieron derivadas parciales y todo eso, ¿No igual a la función? tienen que haber hablado de un lema de Schwarz, que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Que da lo mismo derivar primero respecto de y, después respecto de x, o hacerlo al revés. ¿Sí? No siempre, en algunos lugares sí. Eso ocurre cuando la función es de clase C2. Eso ocurre cuando las segundas derivadas parciales son continuas. Así que hay que medirle a este que sea de clase C1 para que este sea, este que sea de clase C1 para que el m que está acá sea de clase C2. Así que este hay que medirle cosas de clase C1. Ya me pierdo. De clase C2. Quiero derivar este, luego la derivada de este respecto de y, entonces me queda derivada segunda de f respecto de y respecto de x, es lo mismo que la derivada de m respecto de y la derivada segunda de f respecto de x respecto de y es lo mismo que la derivada de n respecto de x, Y ya me pero da igual este a este. y este son iguales. ¿Sí? Entonces m tiene x. Así que de aquí, lema de Schwarz, las derivadas cruzadas son iguales cuando la f es de clase C2, entonces mi es igual a nx. Y tengo una forma de, no sé si reconocerla, pero sí tengo una forma de descartar aquellas que no son exactas. Si no se cumple esto, no son exactas. ¿Sí? Lo que yo hice fue que si esta es exacta, entonces la derivada de este respecto de y era igual a la derivada de este respecto de x. Una implicación. Si es exacta, entonces la derivada de este respecto de y es igual a la derivada de este respecto de... Me gustaría volver. Porque lo que yo voy a tener en la práctica son esto y quisiera concluir que es exacta. Así que en algunos dominios eso es verdad, se puede devolver. Y esa es la que necesitamos. Es una grosería decir que la ecuación es exacta, sí, solo sí. Ocurre eso que está ahí abajo. Porque eso de pronto no es verdad. Pero en general nosotros vamos a trabajar en dominios buenos donde si esto se cumple, la ecuación es exacta. ¿Sí? En general vamos a trabajar en dominios buenos. Lo tengo por ahí, ¿no? El recíproco se cumple bajo ciertas condiciones sobre U. El conjunto U tiene que ser un abierto y convexo. ¿Hablaron alguna vez de eso en cálculo diferencial? ¿Convexo? Sí. Un conjunto es convexo si yo tomo dos puntos dentro del conjunto y los puedo unir por un segmento recto. Está dentro del conjunto. ¿Sí? No me acuerdo. Siempre se me confunden los convexos con los cóncavos. Esto no es convexo. Porque
porque puedo tomar un punto acá y un punto acá, y el segmento de recta que los une no está en el conjunto, así que no es convexo. ¿Qué cosas son convexas? Bueno, esto es convexo. No, pero es otra cosa. Tú tomas cualquier par de puntos acá y el segmento de recta que los une siempre está dentro del conjunto. Ah, Convexo. Así que Polígono. yo me imagino que no tuvieron, lo puedo decir así sin ofender a nadie, no tuvieron la sutileza en ese curso de definir abiertos, cerrados, convexos, conexos, no. Así que nuestro conjunto para ser suficientemente bueno de tal manera que se cumpla esto, ¿sí? Que esta ecuación es exacta si, solo si la derivada de m respecto de y sea igual a la derivada de n respecto de x, ¿sí? Así que tengo una forma de reconocerlas. Ejemplo. tiene que ser igual, así como o en ¿Ya? forma igual. Igual. Hay teorías que seguramente O sea, dos no y fueron suficientemente igual a dos y. desarrolladas. Cuando las derivas. Porque la hueá de matrices se las Hay que decir lo siguiente. Hay cosas que se cumplen en un conjunto pero que no se cumplen en otro. ¿Sí? ¿Sí? Es así. Puedo poner ejemplos tontos como esto, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, por aquí 5. Y no sé por A, B, C, D, E y F. No sé. Ah, pero ahí toca dos veces de. Esa función no es inyectiva. No, ¿Sí? no porque toca dos veces de. Porque hay dos elementos acá que van a parar al D, el 3 y el 5. Así que no es inyectiva. Pero si yo saco, si hago la misma función, pero estos dos los saco, estos dos. Y tengo así, 1, 2, 3, y aquí tengo A, B, C, D, E y F. Y el 1 va a parar al C, aquí el C, el 2 va a parar al D, el 2 va a parar al D, y el 3 va a parar a dónde el 3? Al D. D. Está inyectiva. ¿Sí? La teoría no es inyectiva, Solo es la capotamos. misma función, pero está restringida. Restringida. De hecho, la función seno de x no es inyectiva. Lo que uno hace es restringirla al intervalo menos pi medio pi medio. Y cuando uno la restringe al intervalo menos pi medio pi medio y restringe el recorrido al pedacito menos 1, 1, entonces tiene una biyección. Y en ese lugar, entre el menos pi medio y el menos 1, 1, uno habla de arco seno. ¿Sí? La función seno no es inyectiva, pero uno restringe. Entonces, el dominio, el territorio donde uno trabaja, el terreno donde uno trabaja no cambia. ¿Sí? Y esa parte que estudia el terreno donde uno trabaja se llama topología, que es la que tiene que ver con eso abierto y convexo y conexo y compacto, etc. Porque uno se preocupa de dónde estoy trabajando. ¿Cómo encontraban puntos críticos ustedes en Mate 1? En la primera, cuando querían encontrar máximos de una función, de una variable, ¿no? Entonces, Pero pareciera ser que lo que uno hacía era derivar y igualar a cero. ¿Sí? Y encontraba puntos críticos. ¿Sí? Y después derivaba de nuevo y si era mayor que cero, entonces era un mínimo, si era menor. Pero eso funciona en intervalos abiertos, no funciona en intervalos cerrados. Así llaman máximos y mínimos. Pero a veces ocurre que tengo esta función. Ya, aquí está A, aquí está B.
Con el criterio ese que hablamos recién, ustedes van a encontrar este máximo, van a encontrar este mínimo, van a encontrar este máximo y van a encontrar este mínimo, pero este no lo van a encontrar, porque ahí la derivada no es cero. ¿Sí? Ahí la derivada no es cero. Así que el criterio ese que derivo igual a cero y después veo la segunda derivada, no funciona en intervalos cerrados, funciona en intervalos abiertos. Lo mismo con este es el mínimo absoluto además, y este es el máximo absoluto además. Pero estos dos no los encuentras con esto. Así que el criterio de derivar igual a cero y después ver la segunda derivada es para abiertos, intervalos abiertos. Y el variable variable va a ser para abiertos solamente. Así que por eso importa dónde estoy trabajando. Yo decía que ya, una observación y con eso paramos un rato. Ustedes dicen que, seguramente dicen que si una función tiene derivada cero, entonces la función es constante. Esto es cierto, pero no es tan cierto. Es cierto, o sea, yo podría decir que no es tan falso. Esta función, no sé si la conozcan. Pollito, pollito y esto. Pollito, pollitos, no lo tocan. Aquí arriba, pollito, pollito. Y ¿la conocen o no? La vimos, pero- Esa, pollito, pollito así. Y pollito, pollito. Y este es el 1, y este es el 2, y este es menos 1. ¿La conocen? La parte entera. La parte entera. Esa función, si uno la define desde los reales, pero sin los enteros, en los reales, este es el gráfico de la función. Este hoyito significa que ahí están los números enteros, ¿no? 1, 2, y por aquí están 3. Esta función tiene la gracia de que es continua en todo su dominio, continua. Esa función es derivable en todo su dominio. Alguien va a decir que el 1 no es continuo. Sí, pero el 1 no está en el dominio, porque lo quitamos. ¿Sí? Así que esa función es continua en su dominio, es derivable en su dominio y su derivada es cero en todas partes. Pero no es constante. La función constante es una raya hasta el fondo. ¿Sí? Esa no es constante. Es constante por pedazos. Es constante en el intervalo 0,1, es constante en el intervalo 1,2, pero no es constante. ¿Sí? Esa función, ese teorema que dice que si la derivada vale 0, entonces la función es constante, funciona en un intervalo. En un intervalo funciona, entre el 0 y el 1 funcionaba, entre el 1 y el 2 funcionaba. ¿Sí? Observación. Si n de xi de x más n de xi de y igual 0 es exacta, entonces lo que sabemos es que existe exacta en un dominio U, entonces existe una función f que va de este mismo U en R2 en R, tal que la derivada de f respecto de x en xi es igual al m de xi, y la derivada de f respecto de y en xi es igual a el n de xi, y por lo tanto la ecuación se puede escribir, la ecuación se puede expresar como, en vez de poner m de xi, puede poner la derivada de f respecto de x en xi de x más la derivada de f respecto de y en xi
de I, esto es igual a 0. Créanme nomás que esto que está acá, todo esto que está acá, uno dice que es el diferencial total de la función. Eso que está ahí es el diferencial de f aplicado a xy es igual a 0 para todos los xy que están en u. Y en u vamos a aceptar esto de que si tiene derivada a 0, si el diferencial es 0, entonces la función es constante. Créanme que esto que está aquí arriba es el diferencial de f, y dice que es igual a 0, y de aquí, asumiendo que el u tiene esa propiedad de que es conexo, así se llama la propiedad, vamos a aceptar entonces que f de xy es una constante. Es constante. Y las soluciones de la ecuación diferencial, porque es lo que uno quiere, encontrar soluciones de la ecuación diferencial, las soluciones de la ecuación diferencial están definidas implícitamente en esa última relación. Las soluciones de la ecuación diferencial están definidas implícitamente en las curvas de nivel. En las curvas de nivel. Bien. ¿Cuáles son las curvas de nivel? F de xy igual a 0. Déjenme hacer una última cosa nomás. Teníamos una fórmula, en la clase pasada hablamos de una fórmula para la derivada de y respecto de x cuando eso define ahí como una función de x. El de y de x, lo dijimos en la clase pasada, el de y de x era menos la derivada de f respecto de x partido por la derivada de f respecto de y. Eso era el de y de x. Bueno, este va a serlo dividiendo, perdón, este va a serlo multiplicando para acá, este va a ser multiplicando para allá, y va a quedar así, va a quedar df en de y es igual a menos df en de x, este que está acá era n, este que está acá es m, así que n de xy de y es igual a menos m de xy de x, y este lo pasan para acá, y tienen eso, ¿no? La ecuación, ¿verdad? Y con eso argumento, y con eso quiero argumentar que las soluciones están definidas ahí, implícitamente. M de xy de x más n de xy de y igual a 0. El i que está acá define a una función de x y que cumple la ecuación diferencial. Aquí está el cálculo. Cumple la ecuación diferencial. Así que el problema nuestro es encontrar esa f. ¿Sí? Ya, dejémoslo hasta acá.